Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, domingo 7 de febrero, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio según San Marcos. Hoy, quinto domingo del tiempo ordinario, la liturgia católica nos invita a reflexionar el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Nos dice la santa palabra de Dios. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Pero él les contestó: «Vamos a los otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido». Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Habíamos dicho que en el Evangelio según San Marcos vemos más a un Jesús que actúa que a un Jesús que da discursos, enseñanzas, que habla. Más bien es un Jesús actuante, es un Jesús que hace más de lo que habla. No nos dice cuáles son las enseñanzas, cuáles son las palabras de Jesús, dichas por Él, pero sí nos muestra, nos ilustra el evangelista Marcos lo que Jesús hacía, cómo Jesús vivía. Y para nosotros hoy, la vida de Jesús es toda una enseñanza. Son tres perícopas la que nos ocupa hoy en el Evangelio según San Marcos. La primera es la curación de la suegra de Simón. La segunda nos habla de numerosas curaciones. Y la tercera, Jesús sale ocultamente de Cafarnaún y recorre Galilea. Y son varios episodios, son varias acciones de Jesús que podemos contemplar en el Evangelio de hoy domingo. Primero Jesús sale de la sinagoga. Vemos a un Jesús orante, a un Jesús que gusta de estar en la compañía de su Padre. Luego va con sus amigos, con unos amigos, a casa de otros amigos. Vemos a un Jesús que acompaña. Luego cura, sana a la suegra de sus amigos. Vemos a un Jesús preocupado por la familia, por la salud. Vemos a un Jesús que sana. Luego dice: al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los que se encontraban de mal y a los endemoniados. Vemos a un Jesús que reúne a la gente, a un Jesús que congrega y a un Jesús que expulsa demonios. Luego dice en la tercera perícopa: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario. Era ya el día siguiente. Fue a un lugar solitario. Vemos nuevamente a un Jesús orante, a un Jesús que gusta de la compañía del Padre.
la misma expresión del Evangelio de ayer. Vamos a un lugar solitario, decía Jesús a sus apóstoles, luego de una ardua jornada de misión de la que vuelven los apóstoles. En el Evangelio de ayer, Jesús les dice, vamos a un lugar solitario a descansar. Ahora, en el Evangelio de hoy, dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. El hacer oración es donde Jesús encuentra el descanso, pues Él descansa en Dios. Lo que decíamos en la reflexión de ayer, del Evangelio de ayer, el descanso nuestro está en Dios. Dios nos da el descanso. Por eso vemos a un Jesús orante, a un Jesús que contempla, a un Jesús que descansa. Seguidamente termina el texto diciendo que Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todos te buscan, todos te buscan. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he salido. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Aparece varias veces esta expresión, expulsando los demonios. Ya habíamos hablado de qué significa esto en el Evangelio de Marcos. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas a las reflexiones anteriores que hemos hecho en estos días, donde damos un detalle principalmente de quién es el evangelista Marcos, quién es el que escribe el Evangelio, cómo divide su Evangelio, cómo presenta su Evangelio y a qué rostro, qué aspectos de Jesús presenta Marcos en su Evangelio. Y en esta parte, en la última parte, también vemos a un Jesús que recorre, a un Jesús inquieto, a un Jesús itinerante, a un Jesús que no se queda quieto, a un Jesús recorriendo, ejemplo para sus discípulos. Recordemos que estamos en la sección del Evangelio según San Marcos, donde va a presentar quién es el Mesías. Pero hoy nos enfocamos más en la primera parte del Evangelio, en la primera perícopa, podemos decir. Dice, cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Jesús sale de la sinagoga en compañía de algunos amigos, va a la casa de otros amigos. Dice, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. ¿Dónde estaba la suegra de Simón? En cama. Ella estaba quieta, ella estaba sin hacer nada. Estaba en un lugar donde la gente reposa, donde la gente no hace actividades. Estaba en la cama. ¿Por qué? Porque estaba enferma. ¿Y qué tenía? Solo dice que tenía fiebre. La fiebre sabemos que es el síntoma de una enfermedad. Una enfermedad hay detrás de la fiebre. Pero para ellos, en aquella época, que no tenían los avances científicos que tenemos hoy en día para detectar y saber que la fiebre tal vez es síntoma porque detrás hay una infección, no sabemos de qué. Entonces, para ellos, en aquella época, tener fiebre ya era como estar al borde de la muerte. Ya era algo grave. Porque hoy en día sabemos que la fiebre es una respuesta de nuestro organismo al ataque de una infección. Es cuando nuestro sistema inmunológico va avisando al hipotálamo y lanza esa alarma de que algo está funcionando mal en el organismo, y entonces la fiebre es la alarma para que el cuerpo pueda defenderse de alguna infección o de algún ataque, ya sea viral o de otros patógenos. Por eso se habla mucho, y en estos tiempos que estamos viviendo se habla mucho de que la fiebre es síntoma de que puedes tener tal o cual enfermedad. Pero no solamente eso, en aquella época, si nos vamos al libro del Levítico, en el capítulo 26, está la sección, el capítulo 26 del Levítico habla del resumen, una conclusión de lo que va a ser el libro del Levítico, y habla una parte, una perícopa de las bendiciones de Dios.
Y seguidamente está la pericopa de las maldiciones. Y en esta segunda parte, desde el capítulo 14, leo lo que dice: pero si no me escuchasteis y no cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mi norma, no haciendo caso a todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con vosotros. Traeré sobre vosotros el terror, la tisis y la fiebre, que os abracen los ojos y os consuman la vida. Sigue hablando el texto de Levítico sobre las maldiciones de Dios. Para ellos en aquella época la fiebre era un signo de una maldición de Dios, de una infidelidad a Dios. Seguramente ellos pensaban que tal vez la suegra de Pedro fue infiel a Dios, por eso ella tenía esta enfermedad. Pero Jesús más por eso se acerca, y hay tres acciones de Jesús. Primero, Jesús se acerca a la suegra de Simón, a aquella que tiene fiebre, a aquella según la ley del Levítico que tal vez esté maldecida por Dios, está recibiendo un castigo porque le fue infiel a Dios. Pero lo interesante antes de esto es que a Jesús le hablan de ella. O sea, en esa casa hay un problema. ¿Y qué hacen? Hablan a Jesús del problema. La importancia de hablar de los problemas a Jesús, de hablarle a Jesús de nuestros problemas. Hablan a la suegra de Pedro y le dicen que está con fiebre, que ella está mal. Jesús, primera acción de Jesús, Jesús se acercó, versículo 31, se acercó. La cercanía de Jesús. Jesús no se aísla, Él más bien se acerca a las necesidades y se compadece del dolor del ser humano. Y tomándola de la mano, segunda acción de Jesús, la toma de la mano. Tomar de la mano a alguien es como una invitación, y la levantó. Es una invitación a levantarse. Al levantarse, de que la palabra levantarse que emplea el evangelista en el griego es en el que fue escrito el evangelio es egeiro. Egeiro significa tanto levantarse como resucitar. Esta misma frase se va a repetir en la escena de la sanación de la hija de Jairo, cuando el evangelista va a decir: la tomó de la mano y la levantó. Tomar de la mano y levantar. O sea, levantar es sinónimo de resucitar. Se utiliza el mismo verbo en el griego en el que fue escrito el evangelio. Egeiro es tanto para levantarse y resucitar. Y lo más interesante, después de esto, ella se levantó, la fiebre desapareció la fiebre, y ella se puso a servirles. Entre paréntesis, hay mucha gente que habla de que Pedro tuvo suegra, porque Pedro si tenía una esposa, ¿cuál era la vida de Pedro? Los primeros padres de la iglesia llegan a esta conclusión leyendo esta parte del evangelio según San Marcos, que tal vez Pedro habría sido ya viudo en la época en que seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque la costumbre judía en aquella época era que la madre del dueño de casa, que la esposa del dueño de casa sea la que se encargue del servicio en la casa. En este caso, la suegra de Pedro se levantó y tendría que estar sirviendo, si estaba viva, la mujer, la esposa de Pedro. Pero quien se pone a servir es la suegra de Pedro. Por eso se llega a la conclusión de que tal vez ya no existía la esposa de Pedro, la señora de Pedro, sino más bien su señora madre es la que se puso a servir. ¿Por qué? En ausencia de la otra, tal vez ya no estaba. Jesús se acerca a nosotros hoy para mostrarnos su cercanía, tomarte de la mano y egeiro, levántate, resucita. Jesús trae nueva vida para vos, resucita, y en forma de agradecimiento, como la suegra de Pedro, ponte a servir. Ahí está la clave. Aquel que ha sido sanado y resucitado se pone al servicio de los demás. Eso es
quien vive, sirve. Fuerza, que Dios te bendiga.